¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Un saludo muy afectuoso. Seguimos hablando del Padre Nuestro. Y les he dicho, vamos a demorarnos unos capítulos, varias enseñanzas acerca de la sola relación con nuestro Padre Celestial. Ya decir Padre nuestro que estás en el cielo, ya es grande. Entonces vamos a mirar hoy que tenemos es un Dios de paz y tenemos la paz con Dios. Vamos a hablar hoy de la paz con Dios y cómo se obtiene. Número 1, nuestros pecados generaron una gran división entre nosotros y nuestro Dios. Lo dice el profeta Isaías capítulo 59:1. He aquí no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado nos alejó de Dios. El pecado nos enemistó con Dios. El mismo profeta dice: crié hijos y los engrandecí y ellos me dieron la espalda. Ahora la gente dice: pero ¿dónde está Dios cuando sufro? Vuelvo y te lo repito. ¿A dónde está Dios cuando sufres? Allí donde lo pusiste, fuera de tu vida. Si no lo dejas actuar en favor tuyo, Él te dejará que tomes tus propias decisiones. Por eso Él mismo nos enseñó a orar: venga tu reino. Señor, ven a reinar, porque aquí ha reinado el orgullo, la vanidad, la prepotencia, la arrogancia, la envidia, la malicia, los malos deseos, las pasiones desordenadas, la lujuria y tanto pecado, la mentira, la hipocresía. ¿Y qué ocurre cuando vivimos de esta manera? Eso mismo cosechamos. Si sembramos desamor y rencor, ¿qué vamos a cosechar? Desamor y rencor. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. De manera que nuestro pecado nos aleja de Dios. En Efesios 4:30 dice: y no contristéis, no entristezcáis al Espíritu Santo, con el que fuiste sellado para el día de vuestra redención. La palabra nos dice que nuestro pecado aflige a Dios. Nuestro pecado entristece a Dios. La ira de Dios está sobre todo aquel que rechaza a nuestro Señor Jesucristo. Pero el que, aún aceptándole, sigue viviendo en pecado, malicia, impureza y maldad, Dios no se enfurece, sino que se entristece. Pero tú tendrás que cargar con los resultados y las consecuencias de unas malas decisiones, de una vida alejada de Dios. Recuerda que andar distante de Dios irrumpirás en llanto, en dolor, en insatisfacción, en ruina, en miedo, en depresión, en tormento, en amargura. Recuerda que cuando capturaron a Pedro, dice la Escritura que Pedro seguía al Señor de lejos. Lo dice varias veces. Y cuando por tercera vez le negó, el Señor lo mira con su rostro ensangrentado, alza sus ojos y mira a Pedro, y Pedro le ve. ¿Y qué tuvo que hacer? Irrumpir en llanto, en dolor, por haber abandonado al Señor y por haberle negado. No obstante, el Señor le dio la oportunidad de la reconciliación, y la reconciliación es Cristo. Nos dice la palabra en segunda de Cristo. Primero, número 1, el pecado nos aparta de Dios. En segundo lugar, como te lo acabo de decir, nuestra reconciliación con el Padre es Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo es nuevo. En Cristo hay una nueva creación. Somos descendientes de la cabeza común, que es Adán, hijos de la carne. Pero somos hijos también de la cabeza común, especial, sobrenatural, divina, providencial, que es nuestro Señor Jesucristo. En Adán todos mueren, en Cristo todos vivimos, pero todos los que hemos aceptado a Cristo como Señor Dios y Salvador.
Eres nueva criatura, y nos dice la Escritura, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio es el servicio, ministro es servidor, aunque en la política es otro cuento, significando lo mismo la desviaron. Nos dio el ministerio de la reconciliación. El Señor te da el oficio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nuestro pecado es lo que nos aleja de Dios. Cristo es el que nos hace cercanos, como también lo dice acá en Efesios, pero ya voy para allá. Así que somos embajadores de Cristo, y en el nombre de Cristo es como si Él rogase a Dios por medio de nosotros. Reconciliaos con Dios. Yo te lo ruego, mi amigo, mi hermano, mi pariente, mi familiar, mi conciudadano, reconcíliate con Dios. Si no te reconcilias con Dios, estarás en la perdición eterna. Y si te reconcilias con Dios, estarás en el paraíso. Estarás en comunión con Dios, es decir, en común unión, en intimidad con Dios, por toda la eternidad. Reconciliaos con Dios, reconcíliate con Dios, entrégale tu vida. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Somos justificados delante de Dios en Cristo. De manera, mis amados, que es nuestro Señor Jesucristo el que nos hace cercanos. Estamos hablando por estos tiempos de paz, pero ¿qué haces por establecer la paz? Tratando de hacer la paz en el país, en el mundo, y no tenemos paz interior. Eso es un absurdo. Nadie puede dar lo que no tiene. Y todos, de alguna manera, hemos escuchado, creyentes y no creyentes, cuando se muere un pariente se van para las honras fúnebres y dice el sacerdote: la paz os dejo, mi paz os doy. Todos hemos oído decir eso. La paz es la que da el Señor. Yo no la doy como el mundo la da. Él es nuestra reconciliación. La reconciliación del mundo con Dios es Cristo. Y por medio, dice Colosenses 1:20, por medio de su sangre preciosa, reconciliar todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pero nos dice la Escritura aquí en Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estábamos alejados, estábamos distantes, también lo dice el apóstol San Pedro. Mas vosotros, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros los que hemos recibido a Cristo? Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. 4 categorías: un linaje celestial, un sacerdocio real y celestial, una nación santa, es decir, separada para Dios. Somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes, mis amados. Él es nuestra paz. Que vivas en tranquilidad, en serenidad, no en rencores o en odios. Anunciemos las virtudes, vivamos las virtudes. Se pueden anunciar con la boca, pero el gran anuncio es tu testimonio de vida, porque tú eres la Biblia, la única Biblia que muchos alcanzarán a leer, y la gente nos está leyendo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. El Señor nos hizo cercanos y quitó las enemistades. Lo dice Efesios 2:15, quitó y abolió las enemistades y toda la ley de los mandamientos, porque ahora estamos en la ley de la gracia, y la ley de la gracia es la que nos capacita para que andemos en esa voluntad de Dios, en honestidad, rectitud, pureza y bondad. ¿Qué produce eso? Paz. Estamos buscando la anhelada paz. Él te la da.
recíbela en tu corazón. Y ahora que la tienes, puedes vivir en paz con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos, con tus compañeros de trabajo, con tus familiares, parientes, con tus conciudadanos, y ya no a toda hora en pleitos belicosos, en enemistades, en discordia, en egoísmo. Él nos hizo cercanos, y por medio de nuestro Señor Jesucristo todos tenemos entrada por el mismo Espíritu Santo al Padre. En tercer lugar, entonces, número 1, nuestro pecado nos apartó de Dios. Número 2, nuestra reconciliación es nuestro Señor Jesucristo. Nos hizo cercanos por medio de su sangre. Abolió todas las enemistades por medio de su sangre. Reconcilió todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En tercer lugar, el resultado es andar como es digno del llamamiento celestial. Y uno de los acostumbradas expresiones del apóstol San Pablo, el famoso ruego: os ruego por las misericordias de Dios, os ruego que no ignoréis este misterio, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Y ahora dice en Efesios 4, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mis amados, te ruego, has sido llamado, acepta, número 1, el llamamiento de Dios. Venid a mí los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Vengan al Señor. Y ahora te ruego que vivas como Cristo manda, con el ejemplo que Él nos dio. ¿Y de qué manera es? Con humildad, deja a un lado la prepotencia, el orgullo y la vanidad. Con mansedumbre, deja la soberbia, la arrogancia y la altivez, y sométete a Dios. Soportándoos con paciencia unos a otros en amor, deja la intolerancia, deja el egoísmo, deja la envidia, soportándonos todos los unos a otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Te das cuenta cómo nos vamos acercando a la realidad anhelada? Queremos paz, pero hemos sembrado guerra. Queremos vientos apacibles y hemos sembrado huracanes y vientos tormentosos. ¿Qué vamos a tener? Una vida llena de insatisfacciones, pero cuando hacemos las cosas a la manera de nuestro Dios, el resultado es andar como es digno del llamamiento celestial, como también nos dice la Escritura en Colosenses capítulo 3, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revístete del nuevo hombre, de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El cual, conforme a la imagen del que nos creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Revestidos de Cristo, somos revestidos de amor, revestidos de gracia, de humildad, de bondad. ¿Y cuál será el resultado? Un mundo diferente. Él sí hace un mundo diferente, porque en Él somos una nueva creación, la creación celestial. En Adán tenemos la creación de la tierra, en donde todos mueren, pero Él viene del cielo, se hace hombre, y hay una nueva creación, la creación verdaderamente espiritual. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? El resultado es que creceremos en amor. Vas a ir creciendo y edificándote en amor. Y nos dice la Escritura en Juan 15:7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Entonces estamos, mis amados, en unos momentos históricos bastante difíciles. Salimos a la calle
y no sabemos hasta dónde vamos a ir tranquilos, o porque viene el atracador, o porque viene la bomba, o porque viene la persecución, o en nuestra nación, o en nuestra Latinoamérica, o en el mundo entero, por la corrupción que se ha tragado todos los delitos. La corrupción se tragó y unió el narcotráfico y el terrorismo, dos cosas pavorosas. Pero ¿cómo será la corrupción que se los tragó a todos? Ahora, alejémonos de todo eso, porque si te vinculas a esa modalidad de vida, solo habrá ruina, miseria, desolación en tu vida. Pero si te hace cercano, si el pecado nos alejó de Dios, Cristo es nuestra reconciliación. Como resultado, hemos de aprender a andar como es digno del llamamiento celestial, con humildad, y en tu vida habrá paz y tranquilidad, con bondad y alegría, con generosidad y amor, y habrá abundancia. ¿Y cuál es la bendición final? Crecimiento en amor, y serás un edificador con un fundamento firme, el cual es la roca y es Cristo. Ponte en las manos del Señor y disfruta de una vida en paz, en alegría, en tranquilidad, en fortaleza y en gozo, aún en medio de luchas, sinsabores e insatisfacciones. Paz y prosperidad, alegría, bienestar y gozo, siempre de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Inclina tu rostro, ponte en sus manos y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por mis pecados. Acepto a Jesucristo como mi Señor, mi Dios y mi Salvador, como mi reconciliación con el Padre Celestial. Señor, enséñame a vivir como es digno del llamamiento celestial y dame tu bendición. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.